cuando tengamos dinero, hagamos que crezca ese dinero, hagamos que ese dinero genere dinero. Y eso lo conseguimos con inversiones rentables y sin riesgo. Esto lo conseguimos con energía solar. Aquí hemos destacado una de las principales ventajas. He destacado algunas medioambientales, como son que reduciremos las emisiones de CO2 al medio ambiente, imagen sostenible del hotel. Estamos dando una imagen de cara a los turistas, sobre todo alemanes, que están muy concienciados con este aspecto, y también como un hotel innovador, ¿no? Pero también otras de carácter financiero, como serían, y de la que más me gusta personalmente, es que sacaremos provecho a una superficie que hasta ahora no estamos aprovechando, como sería la cubierta del hotel, que no nos está dando nada y tenemos que hacer que nos dé. Aumentaremos el valor patrimonial del hotel, incrementaremos los activos, aumentaremos el flujo de caja y además el banco también está muy volcado en este aspecto y conseguiremos una financiación de entre el 80 y el 100%. Porque aquí la cuestión es aumentar los beneficios del hotel, ¿no? Sabemos todos que son lo que ingresa al hotel menos lo que se gasta. Por tanto, tenemos dos formas de conseguirlo. Podemos aumentar los ingresos de algún modo y eso nos llevará a una instalación fotovoltaica. La instalación fotovoltaica nos dará ingresos y aumentaremos los beneficios a final de año. Y la otra, según nuestra fórmula, sería reduciendo la G de gastos, ¿no? Que también nos producirá un aumento de beneficios. Y esto lo conseguiremos con la energía solar térmica. Ahora entraremos a explicar un poco ya cada una de ellas. Empezaremos por la energía fotovoltaica. Daré un par de nociones, es decir, es como si tuviéramos toda nuestra cubierta del hotel llena de placas, como se vería en esta imagen, donde aquí el negocio está en que estas placas producen electricidad que nosotros venderemos a GESA. Y se la venderemos por un precio mucho más alto de que nosotros se la compramos, ¿no? Luego hablaremos de los precios y veremos las rentabilidades. Pero aquí también el contrato es de 25 años. GESA se compromete a pagarnos durante 25 años, que tranquilos, que GESA no pierde nada. Esto es el ministerio, son las primas de las que hablábamos antes. Y también va subiendo con el IPC. Para quien no tenga mucha idea de cómo funciona la instalación fotovoltaica, daremos una breve noción. Es transformar la luz solar, aquí lo que aprovechamos es la luz del sol en energía eléctrica, y lo haremos mediante ese sistema. Es un esquema muy simple, donde tenemos los módulos fotovoltaicos que generan una corriente continua. Con un pequeño inversor o convertidor lo pasamos a corriente alterna, que ya estos aparatos la hacen en una onda que tiene la misma amplitud y fase que la que se inyectará posteriormente a red. Y luego tenemos entre cajas de protecciones o este contador bidireccional, que es el que nos contará cuánta corriente estamos inyectando a red, ¿no? Para luego pasarle la factura a GESA. Y digo bidireccional porque también tiene uno que es de entrada para saber qué consume el inversor, pero que es ínfimo en comparación con el que nosotros inyectamos a red. ¿Qué tipologías hay? ¿Qué tecnologías existen de fotovoltaica? Pues ahora mismo en el mercado los más eficientes son los monocristalinos, que los conoceremos porque tienen un aspecto azul oscuro muy homogéneo. Son los que cuesta más su elaboración, su fabricación. Estamos hablando de eficiencia de un 13%, que cuando hablamos de eficiencia en fotovoltaica nos referimos a la corriente que somos capaces de generar según la cantidad de luz que entre, ¿no? Luego estarían los policristalinos, que son de menos eficiencia y también se reconocen que están formados por muchos cristalitos, tienen un color, no es homogéneo, y porque es un proceso de fabricación más fácil. Igual que el amorfo o capa fina, que se fabrica de forma masiva, es como una tela y tiene también menos eficiencia y es más barato. Lo que pasa es que este tiene una característica estética muy buena, ¿no? Que es que a lo mejor hay gente que no quiere poner toda la estructura metálica y tal, y con esto simplemente es como un forrado de una tela fotovoltaica que queda bien, queda muy bonito. Porque cuando hablamos de estructuras hay que hablar de dos tipos: de las fijas, que a lo mejor son las que todos conocemos, que serían las placas orientadas a sur, pero con una cierta inclinación que tiene que ser acorde con el sol, ya que en invierno está más bajo y en verano más alto, y por tanto se busca una posición media de las placas, una altura media, siempre orientadas al sur. El sol sale del este y se pone por el oeste, y orientadas al sur captamos más, ¿no? Pero es una pena que a lo mejor cuando el sol está en invierno las placas no estén totalmente perpendicular a él para capturar más. Por tanto existen los seguidores de doble eje, que son una estructura que llevan unos motores, son un 10% más caras que las anteriores, pero también estamos produciendo un 30% más. Esto es lo que se consigue es que si el sol
tanto de este a oeste, durante el día, cada día se van moviendo y también van variando su posición según la estación del año. Luego pasamos ya a la energía solar térmica. Son placas igual, pero es lo único que tienen en común, es decir, no tienen nada que ver. Ya por el aspecto se ven que no tienen esa cuadrícula que tenían las anteriores. Aquí lo que se absorbe del sol es el calor. Es agua que va con unos tubitos de cobre que va desde abajo arriba, y lo que se consigue con ellos es calentar agua para el agua caliente sanitaria del hotel. También apoyamos a la calefacción del hotel o del spa y climatizamos las piscinas. ¿Qué se consigue con la energía solar térmica? Pues reducir gastos, tanto en gasoil como en gas natural como en electricidad, sea cual sea la fuente de energía que estemos utilizando hasta el momento. Ya no le llamamos placa solar, sino esto recibe el nombre de captador solar o colector, donde aquí vemos un poco la estructura de cómo está formada, ¿no? Está compuesta por unos tubos de cobre por donde circula el agua, por abajo viene una temperatura más baja, más fría, y cuando sube, gracias al efecto invernadero que también estábamos explicando al principio en cuestiones medioambientales, absorbe todo el calor gracias a la capa absorbente oscura que tiene, y se calienta y se pone a unos 45 o 50 grados. También donde no es cristal está forrado por una lana de vidrio que es aislante térmico para que no se pierda el calor por conducción, y se obtienen muy altas temperaturas. Aquí veríamos un esquema de una instalación donde más o menos todos en nuestro hotel tendríamos esto, que serían nuestros acumuladores de agua calentados por una fuente auxiliar, ya sea de gas o de gasoil, donde la calentamos para luego el consumo, ¿no? Y aquí lo que consistiría esta instalación es en provocar o instalar toda esta parte, que sería la parte solar. ¿Qué conseguimos? Pues ya entra el agua caliente, ya conseguimos que la caldera no se dispare, o incluso que se tenga que disparar solo muy poco, ¿no? Para llegar a lo mejor de los 50 a los 60 grados, que no son obligatorios. ¿De qué está compuesta esta instalación? Pues tiene dos circuitos, tiene el circuito primario y tiene el circuito secundario. No es la misma agua porque esta lleva anticongelantes y otros líquidos anticorrosivos para que no se congelen las placas en invierno, ¿no? O por la noche. Entonces, el agua que circula por aquí se transfiere el calor con el intercambiador, que iría a este otro circuito, que es el que vemos aquí, que ya va a un depósito. Este agua sí es consumible y es la que se va a mezclar finalmente con esta, y aumentando la temperatura con el sistema auxiliar se fuera necesario. ¿Qué tipos de captadores nos encontramos en el mercado? Pues los más comunes, los que hemos visto hasta ahora, estos que tienen este aspecto, son los captadores planos, o los que hemos visto en aquel esquema. Esto es un corte de sección, donde aquí vemos los tubos de cobre, y esto sería la lana de vidrio, que es un buen aislante térmico y también aguanta las temperaturas muy altas. Y luego habría otros tipos, como serían los captadores de aire, que estos no es para calentar el agua, pero los comento. En estos lo que circula es aire y es para calentar las salas de los hoteles o todas las habitaciones, pero no para agua caliente, por tanto no creemos que sea una buena solución, pero los comento. Luego estarían los tubos de vacío, que ahora mismo son los más eficientes del mercado. Son los tubitos de cobre también, pero aislados cada uno individualmente mediante dos tubos de cristal al vacío y una capa absorbedora también que retiene mucho el calor. Y luego otro producto que se está sacando ahora es estas semiesferas, donde tiene una manguera enrollada, tiene unas ciertas ventajas, y es que no se hacen sombra entre ellas, y estéticamente también queda muy bien, ¿no? Es muy utilizado también para calentar piscinas este sistema. ¿Cómo se dimensiona un sistema de ACS? Cuando hablamos de qué porcentajes, qué cobertura nos van a dar, estamos haciendo una media al año, ¿no? Es decir, nosotros aquí tenemos desde enero a diciembre los meses donde obtenemos cierta cobertura de ACS, donde en verano obviamente no nos la da toda, pero luego en invierno tenemos más problemas, ¿no? Y cuando nosotros dimensionamos, siempre estamos hablando de que dimensionaremos para cubrir entre un 60 y un 70%. ¿Qué pasaría si no lo hiciéramos así? Es decir, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo donde aquí la parte rayada sería la demanda de ACS, es decir, se necesita más ACS en invierno y menos en verano, y esto sería la cobertura solar. Obviamente también en invierno tenemos más problemas, pero se hace así, que demos el 100% en verano, porque si no, si lo dimensionáramos de esta forma, primero tendríamos un excedente de energía en verano, y esto provocaría sobrecalentamiento en el sistema y podría traer graves consecuencias. Y por otra parte,
Para conseguir esto habremos puesto más placas, más captadores térmicos, es mayor inversión y tampoco no conseguiremos mejores resultados en invierno, porque el calor es el que hay en invierno y no tendría sentido, ¿no? Bien, hemos dicho que no todo el mundo puede hacer estas instalaciones, que se necesitan 3 requisitos y también veremos los rendimientos que se consiguen cuando sí se pueden hacer. ¿Qué 3 requisitos? Pues primero tener una superficie disponible, no hace falta que esté tan despejada como la que se muestra en esta imagen, en esta cubierta de hotel. También puede haber tubos de aires acondicionados, cables y tal, porque luego la propia estructura eleva un poco las placas y no hay ningún problema. O como este, que esté libre de sombras, de hecho es una de las principales cuestiones, porque la sombra es el peor enemigo de las placas solares, de los colectores. Como vemos en este hotel, despejado, no tiene ningún hotel más alto al lado y es perfectamente viable para instalar. Y luego el tercer punto que tiene que tener el hotel es un empresario o un propietario con visión de futuro. ¿Por qué digo esto? Porque viendo los números a todo el mundo le cuadra, es decir, son instalaciones que tienen una vida útil de 40 años. En cuanto a la fotovoltaica, también tiene 40 años, pero el contrato que firmamos con GESA es de 25 años asegurados de que vamos a estar cobrando. Por tanto, la rentabilidad está asegurada. ¿Qué pasa? Que a lo mejor necesitamos entre 5 y 10 años del periodo de retorno de la inversión y hay algunos empresarios que dicen, no, hombre, ahora yo tengo que invertir en otras cosas. Y no ven que después, cuando hayan recuperado la inversión, estarán 15 años con beneficios. Rentabilidades, pues empezaremos con la fotovoltaica. Se firma un contrato con GESA a 25 años a 0,32 céntimos, a 0,32 euros, perdón, el kilovatio hora que estamos inyectando a la red, que irá subiendo con el IPC. Y aquí estamos enseñando 4 superficies con sus costes y sus amortizaciones, ¿no? Desde 500 metros cuadrados hasta 2.000 metros cuadrados, por si alguno se hace una idea de la superficie que tiene disponible. Para hablar de una, hablaremos de la de 1.000 metros cuadrados y vemos que realizando una inversión de 350.000 euros, obtenemos cada año unos ingresos de 65.000 euros, que se traduce a los 25 años en 1.600 euros. Hay 1.600.000 euros, perdón. Por tanto, si lo pensamos, es decir, invertimos 350.000 euros y obtendremos al cabo de 25 años unos ingresos de 1.600.000 euros por una cubierta, y es lo más importante, por una cubierta que no nos está dando nada hasta ahora. Eso es lo más destacable, considero, ¿no? TIRs, hablamos de TIRs de 7 y 10% y en cuanto a años de retornos de entre 4 y 7 años. En cuanto a la térmica, he puesto 2 ejemplos de 2 hoteles, uno más pequeñito y uno más grande. Este sería de 80 plazas, donde tenía una necesidad de ACS de 2.400 litros al día y su fuente de calor era el gasoil. Se instalaron 20 colectores, se consiguió una cobertura del ACS del 65%. ¿Eso qué significa, la cobertura de ACS? Significa que desde las dos tipologías, desde el primer día, están produciendo. Es decir, la fotovoltaica desde el primer minuto que está preinstalado está generando corriente y estamos vendiendo desde ese momento a GESA. Y en cuanto a colectores térmicos, desde el primer momento nos estamos ahorrando no encender las calderas. Eso significa ahorrarnos el 65% de las facturas de gasoil cada año, ¿no? Es mucho, es más de la mitad. El coste de la instalación fueron de 30.000 euros y se devolvió en un periodo de 5 años. También cabe decir, cuando hablamos con hoteles, de que es muy importante saber su tiempo de abertura del hotel, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchos que cierran en invierno y eso nos hace disparar la cobertura de ACS, porque si quitamos los peores meses en cuanto a energía solar, estamos consiguiendo una cobertura mucho mayor. Por tanto, cada hotel tiene sus particularidades, sus coberturas pueden variar, sus inversiones pueden variar. En este otro, por ejemplo, el hotel ya era más grande, eran de 628 plazas, se necesitaba cubrir, la necesidad de ACS eran de 15.200 litros al día y tenía como fuente auxiliar gas natural. Se instalaron 67 colectores, se cubrió el 60% de la cobertura y costó 160.000 euros. Se devolvió en 6 años. También es que son periodos de retorno bajos, ¿no?